Hola, bienvenidos a este espacio universitario virtual que hoy nos convoca para ver juntos en el espacio, en el ciberespacio, la película de José Ramón Miquela Jáuregui, La historia en la mirada. Esta es una película compuesta por Miquela Jáuregui a partir de varios fragmentos, de muchos diversos fragmentos, ahora nos contará cuántos, recuperados de los archivos nacionales, muchos de los hermanos Alba, algunos del archivo toscano, y algunos están identificados, otros no, pero la historia en la mirada es una propuesta de revisión imaginaria, lúdica, creativa, innovadora, de la historia de la Revolución Mexicana, pero sobre presupuestos visuales. Entonces, doy la bienvenida a José Ramón Miquela Jáuregui. Hola Laura, no, pues me parece justo lo que acabas de decir, es un poco con el espíritu que trabajamos en este caso, porque tú sabes que este es un archivo que la Universidad Nacional Autónoma de México ha tenido, este país afortunadamente en esta universidad y esta universidad ha podido resguardar, bueno, por un lado, coleccionar todos este cine que se filmó durante el periodo de la Revolución, y luego evidentemente conservarlo, restaurarlo, en fin. Y bueno, y como es un archivo muy importante, pero que estaba más bien en el ámbito de lo académico, que la gente, pues más bien, muchísimos historiadores lo han analizado, pero la gente no lo conoce realmente. Algunas veces, no sé, en algunos programas, algunas de estas vistas se usaban, ¿no? Para citar de pronto al Porfiriato, ¿ves? Pero la verdad es que no había habido la oportunidad de verlo en un cine. Y entonces, con motivo del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución, hubo esta iniciativa en la UNAM, en la Filmoteca de la UNAM, de hacer una versión que pudiera ver un espectador contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, ahí arrancó toda esta aventura, de revisar este archivo con otros ojos, ya no los ojos del académico, que sigue estando ahí, obviamente, muy presente, pero en este caso con una visión mucho más de la gente común, ¿no? O sea, verlo como un espectador común y de alguna manera poderlo disfrutar y aprovechar. Esa fue la iniciativa que hubo allí, ¿no? Entonces, bueno, me encanta que lo veas tú así, porque sí, efectivamente, fue un abordaje distinto, más desde el cine que desde otras disciplinas como la historia, ¿no? A pesar de que es un tema evidentemente histórico. Bueno, nadie niega el valor de todos estos fragmentos, el valor histórico. Y hay algo que decimos los historiadores y los investigadores acerca de los archivos, que es que cuando estos archivos no se consultan, no se ven, no se ponen en circulación social, son bodegas, no son archivos. Entonces, me parece como muy interesante esta manera de dar a conocer un archivo, pero que es una manera, de alguna manera, orientada. Ya pasó por la vista de muchas gentes, la tuya, la de Carlos Martínez Assad, que también contribuyó con la investigación histórica, con la investigación de algunas de las imágenes y que elaboró un guión inicial. Pero al que también, bueno, colaboraron muchas personas, Hugo Mendoza en la edición, en la recomposición, está la maravillosa música de Eduardo Gamboa, que también contribuye a darle vida a este cine que originalmente era mudo o silente, pero que en realidad nunca fue mudo o silente porque siempre se hizo para hacer un espectáculo. Entonces, me gustaría que nos contaras muy brevemente qué es lo que vamos a ver, cómo fue este proceso de trabajo y qué es lo que el espectador puede esperar. Bueno, como tú bien lo dijiste, son vistas Estaba la fiebre de la invención de este cine, ya en su versión comercial, que fue el que bueno, no es cierto, porque también Edison, que había inventado un kinetoscopio, no se llamaba kinetoscopio, era el Nickelodeon, no me acuerdo ahorita cuál es su versión, cómo se llamaba en español, pero era esta misma principio, pero lo que pasa es que lo aplicaba en un aparato que no proyectaba, sino que tenías que verlo en una cajita. Entonces los Lumière, que de hecho ya habían visto
este invento de Edison, encontraron una manera que es la que hasta la fecha sigue siendo el cine que conocemos, que es la proyección de la película en una sala donde asistimos colectivamente, bueno, al menos más de dos, aunque ahora ya eso también está cambiando con las pantallas estas que tenemos digitales y demás. Pero digamos que este invento llegó a México primero con enviados del mismo Lumière, que ellos enseguida hicieron como 1500 películas en muy pocos años, y básicamente las hacían mandando gente a filmar, a hacer vistas por todo el mundo, y al mismo tiempo un poco promocionando su invento, ¿no? Entonces, aquí llegaron, obviamente se dirigieron pues al gobierno, Porfirio Díaz fue filmado, en fin. Y rápidamente hubo gente que invirtió en comprar estos equipos y claro, cuando empezó la revolución fue filmada por varios de ellos, ¿no? Ya hablaremos de los detalles porque hubo muy diferentes motivos, porque también se volvió un poco, fue el nacimiento de un periodismo audiovisual también, que empezó a exhibirse en los cines, ¿no? Con la información de los frentes de batalla y estas cosas. Entonces, bueno, evidentemente estas vistas, básicamente nosotros trabajamos sobre una colección que tenía un exhibidor de apellido Gabilondo, que fue pues alguien que le interesó mucho este material y lo empezó a montar. Él, de hecho, hizo un intento de hacer un ensamble para tener, pues es una versión digamos, una versión fílmica de la Revolución Mexicana. Y bueno, él no logró terminarlo, pero digamos, ese fue un archivo que se rescató. Es básicamente material que tenían los hermanos Alba. No sabemos si todo lo filmaron ellos porque entre ellos mismos había un intercambio de pronto de materiales, ¿no? De los Toscano a los Alba, en fin, hubo varios, algunos otros que también estuvieron involucrados en estos rodajes. Y bueno, la verdad es que lo que llegó, nosotros lo identificamos en la película como material de los hermanos Alba, ¿no? Estos michoacanos que también se encariñaron, bueno, se volvieron locos con el cine y se dedicaron al cine, a filmar películas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue a partir de eso, bueno, evidentemente hubo todo un trabajo, efectivamente, de Martínez Assad, básicamente, que fue que es un gran aficionado al cine y obviamente es un historiador muy notable de la UNAM. Y él había hecho ya una revisión muy acuciosa de este material. Y de hecho ya había hecho un guión para ver cómo lo podía la universidad poner en estos términos, ¿no? De ofrecerlo a un público más general, no de especialistas. Y bueno, ese fue el punto de partida y obviamente después ya empezamos un poco a jugar más con eso, fuimos ya menos, no es que fuéramos menos rigurosos que en términos de la historia, porque no podemos tampoco falsear absolutamente nada, pero digamos que lo que más nos importaba, y es lo que van a notar los espectadores, era que hubiera una experiencia cinematográfica, es decir, que el espectador pudiera dejarse llevar por las imágenes. Hicimos un pacto en el sentido de tratar de celebrar un poco cómo era el cine de aquella época, que básicamente pues tenía eso, intertítulos, ¿no? Para un poco situar el material de que se trataba. Nosotros los convertimos en subtítulos, porque ya el espectador moderno pues lee subtítulos, al menos en estos países donde vemos tanto cine en habla con lenguajes extranjeros. Y la otra cosa era pues el sonido, porque efectivamente, aunque tú bien decías que es cine mudo, pero no silente, o sea, siempre, desde el principio el cine siempre tuvo algún tipo de música asociada para que la gente pues no se empezara a hablar y a comentar y a pelear, digamos, en los cines. Porque, entonces la música siempre fue un gran viabilizador de la experiencia. Y en este caso, pues no sé cómo, yo no sé exactamente cómo se exhibieron estas vistas en los cines mexicanos, porque eran vistas pues básicamente documentales, ¿no? Tenían este carácter de mostrar lo que estaba pasando en los frentes, en los diferentes escenarios de la revolución, pero bueno, muy probablemente había algún tipo de sonido. Nosotros en ese sentido pusimos esta música, tratando de que fueran los tres elementos que completaran la experiencia, y claro, sí tuvimos la fortuna de poder contar con esta estupendísima música que, bueno, ustedes van a poder disfrutar y que realmente es el narrador principal de la película, ¿no? De Eduardo Gamboa, es la música. Entonces, bueno, ahí te dejo para que podamos seguir avanzando un poco
en esta Bueno, charla. estoy segura de que los espectadores ya están queriendo ver cuál es esa película que tú lograste hacer con todos estos maravillosos fragmentos que hemos heredado de nuestro pasado. Pues que comience la función. Perfecto. Ustedes nos dicen, muchachos. Como van a ver ahora en los créditos, esta es una película de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros fuimos los que nos tocó hacer esta chamba de dirigir y esto, pero es importante que lean estos. Es también muy importante saber que han sido restauradas digitalmente para su conservación. Es un proceso muy laborioso, pero que permite la transferencia de todo este material maravilloso a las generaciones futuras. Y como ven, bueno, empezamos justamente situando esto en esta entrevista, este encuentro que tuvo Porfirio Díaz con el presidente de los Estados Unidos en 1909. Aquí le pido a los espectadores que vean al fotógrafo correr, porque es un fotógrafo que tiene una caja, es probablemente Manuel Ramos, y será interesante comentar cómo los fotógrafos se colocaban, tanto los fotógrafos de foto fija como los de cine. Y bueno, como ven, era una cámara de cine con la que se podía correr. Bueno, ese fotógrafo, más bien creo que era un fotógrafo de fijas, ¿no? El que iba corriendo Sí. por ahí. Pero también el equipo de los Lumière era muy ligero, era una cajita que podría ser de bolero. Y la verdad es que te permitía filmar y te permitía proyectar la película después cuando la revelabas. Era un invento realmente muy notable. Fue un invento genial, la verdad. Entonces, bueno, aquí tenemos los créditos de todos los que nos apoyaron, porque también tuvimos este apoyo de Lina para poder hacer la película. La mirada. Para mí la mirada es como uno de los protagonistas de esta película. La mirada no es la observación o la visión, sino es la construcción de una visión determinada sobre la realidad. Y aquí estamos viendo que el cineasta se atrevió a poner sobre un coche su cámara y que la hace recorrer en la calle Plateros hacia el Zócalo, hacia la Plaza de Armas, que entonces tenía árboles. Si digamos que esto efectivamente es toda la calle de Plateros, hoy Madero, que digamos desde donde arranca, donde está en la Casa de los Azulejos, el antiquísimo Sanborns, que lo ocupa desde hace tanto tiempo, hacia el Zócalo, efectivamente, a un ladito de la catedral donde estaba todo esto arbolado. Y sí, como bien dices tú, Laura, aquí, por eso le dimos a este plano, este arranque, porque aquí sitúa al espectador en esta posibilidad de transportarnos al ritmo de una ciudad que pues ya no existe, pero que quedó atrapada en este plano tan largo que hicieron sobre un coche. Entonces, como ven, el ritmo de la ciudad, pues ya era una ciudad bastante atribulada, pero es interesantísimo ver a la gente que cruza, cómo van vestidos. Miren, ahí va uno con su sombrero de charro, los carruajes, en fin. Hay muchísimo que ver, ¿no? Como ven, aquí acaba de cruzar un perro, que había muchos y sigue habiendo muchos en nuestra ciudad, perros callejeros, que son de alguna manera grandes habitantes de la ciudad. Me encanta cómo al llegar a la Plaza de Armas cambias de plano. ¿Nos podrías explicar qué es lo que haces con el montaje aquí? Porque creo que merece la pena que los espectadores lo conozcan. Bueno, aquí obviamente nosotros estamos tratando de narrar una experiencia como espectadores. Lo que nosotros decidimos hacer es
pues de alguna manera tratar de conectar a los que iban a ver la película con lo que nosotros vimos, con lo que nosotros disfrutamos viéndola como cineastas y tratar un poco de construir una narrativa, un discurso con eso. Aquí estos planos en realidad son de la Alameda, pero bueno, al llegar a un espacio público, nos pareció que era muy bonito llegar a las familias que están divirtiéndose en la Alameda, son hijos de gente, pues obviamente con cierto acomodo, porque están muy bien vestidos y nos sacan la lengua y demás. Pero nos interesaba mucho la vida cotidiana. Aquí todos estos son los fotógrafos que se están subiendo al tren para asistir justamente a un evento ya más oficial, digamos. Nos interesaba eso, verle la cara a la gente y sobre todo este juego de las miradas, ¿no? Que nosotros los miramos a ellos y ellos desde el Mictlán, porque ya son espíritus que ya no existen. Ninguno de los que salen en esta película existe en este planeta, en este mundo desde hace ya muchísimos años. Esto es muy interesante y permíteme, Laura, decir, porque este tren es un tren que actualmente está siendo reinventado por la 4T, porque es un tren que cruzaba el Istmo de Tehuantepec para pasar carga del Pacífico al Golfo de México. Y bueno, realmente se inauguró en 1907 y bueno, no tuvo mucho éxito porque por lo visto los norteamericanos no estuvieron muy contentos. Ellos estaban terminando su canal de Panamá y eso de que por acá pudiéramos pasar la mercancía no les hizo. Y bueno, además tampoco había las tecnologías que permiten ahora a los contenedores cambiar tan fácilmente la carga de los barcos a los trenes, pero sí era una idea realmente muy interesante. Y algo que debo de comentar como historiadora es que en este fragmento los hermanos Alba están citando a los Lumière indirectamente con la llegada del tren a la ciudad, que fue una de las primeras películas que se exhibió en el mundo. Son visualidades que se contagian muy rápidamente. Los Lumière filman en 1895 y los hermanos Alba en 1907 ya están haciendo esta toma en México. Y sabes que, Laura, en realidad la del tren, que es tan famosa, no fue de las primeras. Ellos, por ejemplo, en la primera exhibición que hice, la primera función de cine que hicieron los Lumière, no estaba todavía esa película de la llegada del tren a la estación. Estaban, por ejemplo, sí estaba El regador regado, estas ficciones que ellos empezaron a hacer, pero entonces sí había una comunicación a pesar de que no había internet. Sí estaban bastante actualizados sobre lo que se estaba viendo en Europa, ¿no? Además llegaron los que llegaron con los equipos, pues eran franceses justamente que trabajaban para la empresa de Lumière. Cuentan que uno de ellos se quedó aquí prendado por una tapatía y ya no regresó, pero sí estuvieron filmando un buen rato en México. Bueno, aquí esta es una escena clásica de la labor de los fotógrafos, en donde podemos ver más que nada como protagonistas a los fotógrafos mismos que corren para situar su cámara, lograr un emplazamiento para la toma de inauguración del Monumento a la Revolución. Entonces, aquí los vemos todos pelearse por el espacio y por el mejor punto de vista. Y es muy interesante además ver cómo estas tecnologías que pues, algunas eran muy novedosas, como el cinematógrafo, las mismas cámaras, aunque ya había fotografía bastantes años antes, pero eran cámaras muy modernas que ya permitían una labor muy parecida a la de un reportero moderno, digamos. Entonces, sí vemos que había ya todo unos medios públicos, periódicos, cosas que dependían de estas fotografías. Aquí es interesante ver cómo está toda la gente, digamos, la gente que estaba cercana al gobierno, toda una burguesía que estaba cercana al gobierno de Díaz, y atrás está el pueblo y más bien los mantienen a raya, porque en esta inauguración del hemiciclo Juárez, el monumento que conmemoraba al presidente Benito Juárez, los traen, los mantienen a raya a punta de espadazos y de trancazos ahí la policía montada, estos militares montados. Y acá vemos a todos con su sombrero de copa, muy desentendido de lo que pasa en el segundo plano.
Ahora, aquí lo interesante, yo diría, es que uno piensa que como está tomado de la realidad, es una verdad histórica. Y aquí lo que yo tendría que interrogar es, bueno, estamos viendo cosas, pero son verdades en ese sentido de lo histórico, ¿no? Tenemos que hacer mucha investigación para realmente saber qué es lo que está pasando en las imágenes. Y por otro lado, las imágenes mismas tienen muchos detalles, muchos secretos que viéndolas con calma revelan muchas más cosas de las que el historiador asume de entrada, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí este Cognac Gautier, o sea, este es un desfile alegórico y entonces o las marcas, las firmas ponían, hacían sus carros. Ahí estaba el gallo francés, ¿no? Y aquí vemos esta botica nacional que está también en inglés, porque los boticarios de la época eran más bien gringos. Y ese sí lo sé, ese carro alegórico sí me lo sé. Es el carro alegórico de de la gran sedería El Paje, la que lleva el águila Qué sobre maravilla. la Yo no chica. sabía que era una cedería, fíjate, por ejemplo. Sí. Pero bueno, vemos que una cosa que sí es importante, y ya lo iré un poco explicando a lo largo de la película, es que evidentemente este formato que ustedes están viendo, es un formato cinemascope, es un formato muy, muy apaisado, muy alargado, elongado, digamos, que no tiene nada que ver con el original. El original era cuadrado, era 4:3, digamos, casi cuadrado. Pero nosotros Bueno, descubrimos, bueno, perdón. termino nomás esta idea, descubrimos que si nosotros dividíamos ese cuadro en tercios, nos salía un formato de CinemaScope, que son los formatos que pues tienen los cines modernos. Entonces, hicimos esta película que es una versión moderna de este material, es en Panavision, digamos, ¿no? Una palabra que ninguno de estos fotógrafos pues conoció. Bueno, aquí estábamos viendo la entrega del uniforme de Morelos, que fue uno de los grandes eventos del centenario, porque España devolvió el uniforme de Morelos, que se había llevado a un museo de Madrid después de la independencia, y lo devuelven en el centenario con una ceremonia que es la que está filmando el fotógrafo, y es el embajador de España, Camilo García de Polavieja, quien pone en manos de Porfirio Díaz este uniforme, lo ponen en la cureña de un cañón y se sabe que el cañón fue por toda la ciudad exhibiendo el uniforme de Morelos. Esto no lo vemos en la película, pero eso es lo que pretende testimoniar esta vista de los hermanos Alba. Sí, es interesantísimo porque este es un espacio que todos conocemos bien, los habitantes de la Ciudad de México, que está muy juntito a la Ciudadela, donde tenemos ahora un mercado de artesanías. Ahí, eso era una ceremonia donde estaban celebrando la independencia de los Estados Unidos. Bueno, ahí están, como ven todos los subtítulos, pues eso, nos van permitiendo situar todas estas celebraciones que se dieron alrededor del centenario de la independencia de México. En el desfile histórico van pasando todas las etapas de México, entonces primero vienen lo que así se llamaban los indios mexicanos, luego viene la colonia y luego vienen los soldados de Cortés que por ahí vimos. Ahorita vamos a ver a Moctezuma que va apareciendo. Sí, es muy interesante cómo va Moctezuma ahí tapado por un ornamento de la comparsa. Y bueno, como ven, la idea es que la música nos vaya creando ciertas texturas emocionales para poder ir siguiendo toda esta inauguración tras inauguración de monumentos que celebraban un poco ya esta consolidación institucional del porfiriato y daban la sensación de que todo estaba pues bajo control, en orden, estable, que era un país muy próspero y digamos muy, muy moderno. Aquí como ven, el águila está hacia abajo porque es una cajita que está abierta, pero este fue un momento también muy particular y como ven el tráfico atrás es ya muy intenso, ¿no? Ya la ciudad es muy, 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 una ciudad muy, con muchísimo movimiento.
Esta es bueno, ponen unos documentos en una cápsula del tiempo. Es la celebración de la primera piedra del Palacio Legislativo, entonces está toda la élite de políticos porfirianos ahí. Y entonces es una vanguardia arquitectónica lo que se pretende hacer. Y entonces se colocan estos documentos, algunas monedas, documentos, y se ponen con la primera piedra del Palacio Legislativo. Y bueno, ahora sabemos en retrospectiva que nunca se encontró la cápsula, no sabemos ya dónde quedó esa cápsula, ¿no? Claro, porque además ese proyecto no se terminó, se convirtió en el Monumento a la Revolución, como todos sabemos. Ya no, justamente la revolución interrumpió la construcción de ese edificio, que iba a ser una especie como de Capitolio. Y este es el manicomio de la Castañeda, que también era una institución moderna. Era el primer hospital para enfermos mentales en México. Había habido uno en Tlalpan, que era una quinta de la buena salud del doctor Lavista, pero era muy pequeño y esto era realmente algo moderno, ¿no? Que enorgullecía al gobierno de don Porfirio. Sí, sí, por supuesto que sí, era un símbolo de su modernidad, o poderse ocupar de la psiquiatría a nivel público, ¿no? Como salud pública. Bueno, y aquí vemos justamente algunos otros fotógrafos. Hace rato vimos justamente, ya no alcancé a comentarlo, a Salvador Toscano filmando, pero aquí, bueno, este es uno de los fotógrafos que están haciendo foto fija de este desfile, donde efectivamente fue el desfile principal y como ven aquí, 10,000 militares, y hubo contingentes de Argentina y de otros países que ahora los vamos a ver. Todos desfilando frente a Palacio Nacional en el Zócalo. Y había una Algo, bola de muchos mirones, como ven, y mucho perrito callejero que también desfiló con mucho garbo. Pero entonces, perdón. Adelante, Laura, por favor. bueno, aquí quería señalar a los rurales, que eran el cuerpo de orden de Porfirio Díaz, pero que después con esos sombreros de ala ancha se van a convertir como en el ícono de otra cosa, ¿no? Como de los bandidos de la revolución. Pero en realidad en este momento eran una señal de orden y progreso. Esto, déjenme aprovechar para decir que este hombre que anda moviendo a todos y que parece como una especie de represora y en realidad trabajaba con los hermanos Salva y lo que estaba quitando era a los que le estorbaban a la cámara, estaban ensuciando el cuadro. Por eso lo ven tan afanoso en quitar a todos los que se atraviesan por frente a la cámara de cine que está filmando. Acuérdense que eran cámaras mecánicas que se operaban con una manivela. Y bueno, ahí tenía mucho que ver el ritmo con el que el cinematógrafo podía operarse. Tenían que tener una habilidad muy particular para mantener un buen ritmo de filmación. Nosotros aprovechamos este momento para hacer una transición en el sonido y poder hacer una transición de todo este mundo de ceremonias institucionales, donde todo parecía estar bajo control, a lo que en realidad estaba pasando atrás con esta rebelión que se gestaba ya en México. Madero había participado en las elecciones y luego cuando un poco quisieron hacerlas válidas, pues evidentemente no las ganó, se denunciaron como que había fraude y entonces rápidamente trataron de arrestarlo, él huyó hacia el norte y ahí empezaron esta lucha armada ya para derrocar al régimen porfirista, ¿no? La primera batalla se está preparando justo aquí, es allá en el norte, en Ciudad Juárez, que es por donde podían entrar las armas para que los insurgentes o los insurrectos pudieran estar justamente en condiciones de combatir a un ejército organizado, como era el de Porfirio Díaz, era el Ejército Nacional. Estos son imágenes de esa batalla donde ya hubo cañonazos.
y donde justamente estos dos personajes, Pascual Orozco y Francisco Villa, pues fueron protagonistas, ¿no? Como cuenta el historiador Miguel Ángel Berumen en su libro La batalla de Ciudad Juárez, la gente en El Paso se ponía de un lado del río a ver la batalla como si fuera un espectáculo. Y siempre nos queda la duda cuando vemos estas escenas si están filmando prácticas o es la batalla misma la que está siendo filmada. Entonces, me gustaría saber tu opinión. Bueno, obviamente cuando ellos llegaban, pues a algunos de los escenarios de la revolución, pues ya había pasado la acción. Entonces, muchas veces se sabe que muchas veces ellos le pedían a las fuerzas que estaban, con las que tenían contacto, que si les podían repetir algunas. Y una de las cosas que se supone que los delata es que el humo de los disparos es blanco. Quiere decir que no había cartuchos, simplemente eran como de salva, ¿no? Esos disparos. Pero algunos otros, pues sí, evidentemente algunas son batallas reales, ¿no? Dependían pues, de eso, la oportunidad con la que ellos se podían acercar, si estaban en ese momento cerca del frente de batalla o no. Pero bueno, esto por supuesto que es toda la gente ya movilizándose en la Ciudad de México, ya celebrando el triunfo, porque el triunfo fue muy rápido, es decir, días enseguida se desistió, digamos, de tratar de hacerles frente. Entonces ahí en Ciudad Juárez ya se firman estos tratados. Esto todo es evidentemente, si es documental, es periodístico, digamos, tiene un valor. Ahí está saludando a Pascual Orozco. Y ahí va. Todavía no era presidente Madero, pero era el líder Madero. Ahí vieron a Carranza, vienen dándose. Una de las personas que obviamente lo apoyó muchísimo. Y como aquí damos cuenta en los subtítulos, Pascual Orozco no fue convocado digamos, al lugar que él consideraba que le correspondía, ¿no? Dentro de este nuevo grupo que se acercaba ya a la presidencia, que tomaba el poder en el país. Ahí va Madero con su esposa. Hay una película que se llama El viaje de Madero de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, pero en realidad no lo filmaron desde Ciudad Juárez, sino desde San Luis Potosí. Bueno, por razones operativas, los hermanos Salva, pero sí hicieron un registro de todo el viaje de Madero a la Ciudad de México. Sí, van a ver, buena parte de ese pietaje es el que van a ver ahora a continuación. Obviamente estaban estos ferrocarriles que se habían desarrollado durante el Porfiriato, que llegaban al Paso del Norte, ¿no? Hoy, justamente esta frontera que tenemos por el lado de Chihuahua con Texas. Y bueno, pues era donde había pues el intercambio comercial más importante entre los dos países en aquel momento. Y por ahí llegaban pues las armas y ahí controlaban los norteamericanos pues a quién le daban más poder o menos poder, ¿no? En alarmarlos o no venderles armas. Aquí les van echando estas ramas para celebrar la llegada de todos estos. Y aquí ya vienen contingentes más obreros y muchísimos perros callejeros que siempre acompañan la vida cotidiana de las ciudades de México. Bueno, algo que hay que comentar es que el protagonista sin duda, de esta película es como una masa, un pueblo que no es tal, o sea, no está unida como una unidad abstracta, ¿no? Como le llamamos, sino que es un pueblo constituido por muchos individuos de muchas distintas clases, vestimentas, sombreros, gestos, costumbres, y que todos de alguna manera están en el cuadro de la cámara conviviendo y muchas veces están inclusive en el primer plano delante del acontecimiento que está pasando. Entonces es muy interesante esta tensión que se crea entre la gente, los sujetos vivos, ¿no?
y los personajes históricos que conocemos. Súper interesante ese comentario, porque sí, en ese sentido, como además esto es una película hecha en la calle. O sea, es cine en exteriores, digamos, ¿no? O sea, prácticamente todo. Por ahí hay algunas cosas como lo de la cápsula del tiempo, donde de pronto asistimos a algún evento que sí se filmó en el interior de algún edificio o algo, pero en general siempre estamos en la calle. Y bueno, estamos efectivamente pues en esta mezcla un poco de lo que sería esta masa, como tú la llamas, este pueblo de México. Aquí tienes a esta gente que ya seguía levantada en armas, a pesar de que ya había un nuevo presidente interino que convocó elecciones. Todo Pero el mundo aquí, quería ver a Madero, ¿no? pero aquí vemos como todos son muy diferentes, no todos son campesinos y proletarios, hay distintas clases sociales, Sí, distintos trajes, hay una multiplicidad y una heterogeneidad de intereses cruzados en la claro. revolución, ¿no? No es algo que se pueda contar lineal y planamente. Ahí vemos un poco que Madero era un hombre bajito en comparación a todos los que lo acompañan ahí en el podio. Muy joven. Y bueno, efectivamente, porque además es un México muy rural, ¿no? Aquí siempre me recuerda como a Lenin hablando, pero se está dirigiendo evidentemente a las masas en aquel momento. Y aquí vemos atrás cómo ya había gente pues que efectivamente estaban armados, porque siempre estaba latente esta violencia que fue muy, muy, muy constante durante la revolución. Esto es de lo que hablabas tú, Laura, justamente todos esos planos que se hicieron durante el viaje en el ferrocarril. Ahí está en León, como ven, ahí se alcanza a leer la estación de León. Aquí hay que decir que los hermanos Alba están utilizando un recurso que es subir la cámara al tren y filmar desde el tren, que es algo que también se hizo en Europa en los primeros años del cine mudo, ¿no? Es una manera de hacer un traveling El traveling, exacto. utilizando un vehículo, ¿no? Bueno, ya vieron que empezamos esta edición, este montaje, lo iniciamos con justamente un traveling hecho desde un automóvil, ¿no? Porque sí, como era muy difícil operar las cámaras como para digamos, que giraran sobre su propio eje, pues poderla mover así fija era un recurso muy estable y muy vistoso, justamente. Es interesante ver las formas de todos estos sombreros y todas las formas que están asociadas a ese mundo, que ya pues, son cosas que ya muchas ya evidentemente no existen, pero que las tenemos grabadas en la memoria. Ahora, aquí tengo que decir y comentar que aquí hay algo de la edición contemporánea que acentúa este movimiento de los sombreros y esta especie de baile jubiloso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, obviamente la música de Gamboa que justamente buscó esa. Nosotros hicimos como recurso también de la banda sonora, de pronto en algunos momentos ponemos algunos sonidos que son como incidentales o que están como asociados a la acción, solamente por un lado para crear una cierta sensación de realidad, aunque es claro que no buscábamos ser realistas, mucho menos, a pesar de que es un material documental. Pero también era para usar las salas modernas y que pudiera funcionar. La película está sonorizada en Dolby Surround, digamos. Tiene una mezcla en 7.1, digamos que tiene una mezcla espacial, ¿no? Donde los sonidos se oyen también detrás del espectador en la sala. Y, digamos, tiene una ubicación en el espacio de la sala, siempre el sonido. Queríamos que fuera un espectáculo cinematográfico moderno, que el espectador no, a pesar de que está viendo material que se filmó todo hace tantos años, tuviera una experiencia lo más contemporánea posible. El día que llega Madero a la Ciudad de México, hay un temblor muy fuerte en la Ciudad de México y se cae sobre todo el hospicio que estaba en la plazuela de Tlatelolco. Entonces, bueno, hay muchos muertos, es una cuestión muy, muy grave que los fotógrafos registraron y por supuesto los cineastas también.
Sí, sí, es un momento sin duda de conmoción. Vean el nivel de destrucción, obviamente vemos que también son muros de adobe. Y bueno, la verdad es que sí fue un movimiento telúrico súper importante. Y era como un mal presagio, ¿no? O sea, de que llegaba justamente el triunfador de esta revolución, bueno, de esta primera etapa de la rebelión contra Díaz. Y justo cuando iba a llegar pasa esto. Entonces, como ven, está todo el mundo muy, muy conmovido con la impotencia un poco que se siente ante una cosa de este. Aquí van a ver, por ejemplo, cómo empiezan a concentrar a los cadáveres. Hay algo en el cine que es maravilloso y que es esta cuestión incidental, ¿no? Estos gestos que de repente capta la cámara. Acabamos de ver ese gesto sorprendido de ese niño que se asoma a la cámara, que es increíble, ¿no? Que habla no la verdad histórica, sino la verdad de lo que está sucediendo afectivamente en ese momento, ¿no? Sí, sí, esa impotencia de toda esta gente que realmente falleció pues, de manera inesperada por este derrumbe de sus casas, ¿no? O de los edificios. Nosotros, yo insisto en que nosotros al poder descomponer el cuadro, y en realidad siempre estamos viendo un tercio de lo que ellos filmaron, un pedacito. Siempre arriba o abajo hay más imagen cuando se filmó originalmente. Nosotros, como estas son vistas que no se hicieron, no tenían lenguaje, es decir, el cineasta del momento no filmó varios planos para hacer un montaje, sino que simplemente filmó este y se acabó. Un poco a la manera de una foto fija, ¿no? Digamos, ponía la cámara, registraba un lapso de tiempo con ese ángulo y normalmente no había ningún movimiento de la cámara ni nada. Entonces, hay muchísima información, es como asomarte a una ventana. Tú estás allí presente, pero estás viendo todo. Y nosotros lo que quisimos al romper el cuadro en tercios fue poder pegar pedazos del mismo cuadro para poder crear un lenguaje, es decir, crear un montaje, una edición que por la yuxtaposición de los cuadros pudiéramos descubrir cosas y guiar la experiencia del espectador creando significados. O moviendo la cámara como hicimos ahora. Movimos de la parte de abajo del cuadro hacia arriba, ¿no? Porque el cuadro tiene más arriba y más abajo, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos estamos perdiendo una parte de lo filmado para podernos acercar a ver los gestos, las caras, aunque eso a veces fue en detrimento de la calidad de la definición de la imagen, porque al acercarnos mucho, pues evidentemente, estos además tengo que decir que no eran la mayoría de estos materiales eran lo que nosotros le llamamos reversibles, se filmaba y el mismo material se revelaba y se proyectaba, se positivaba, digamos, ¿no? Y claro, pues como estos son copias, porque nomás había un original, luego muchas veces eran copias que se hacían de una manera muy artesanal y pues a veces tenían muy mala, pues eso, iban perdiendo calidad cuando las iban copiando unos y otros. Pero era lo que nosotros, esto fue, por ejemplo, aquí se ve muy, muy perdida la definición, pero nos interesaba más la expresión que la definición. Era un acercamiento más estético que histórico, digamos. Ahí está llegando ya el maestro. Madero llega a la estación Colonia, que está por la calle de Sullivan, ¿no? Por donde está el monumento a la madre hoy. Y entonces recorre toda la avenida de la Reforma y lo suben en un coche que tiene 4 caballos blancos con unos especie de conductores con medias blancas, se dice. Traen peluca y toda la cosa, así son como de Cenicienta. O sea, estas Exactamente. referencias a la aristocracia europea, ¿no? Y luego tienen también un carro alegórico, viene detrás de Madero, un carro alegórico en donde hay una escena que es muy bonita porque hay la leyenda patria, libertad y orden, y es la verdadera paz, ¿no? Y ya se asume en ese momento que la revolución se terminó, entonces en ese carro alegórico hay
un revolucionario y un federal que se están dando la mano con una libertad que los está viendo. Entonces, es increíble pensar, ¿no?, que en 1911 ya se pensaba terminado el movimiento revolucionario. Bueno, y justamente ese pensamiento fue el que hundió a Madero, porque de alguna manera él también lo pensó que se podía, digamos, partir de allí para construir un nuevo México, sin deshacer, por ejemplo, a todo el ejército porfiriano. Y bueno, al poco rato, un general de ellos, de ese ejército, pues va a hacer un golpe de Estado y lo va a asesinar a él y a Pino Suárez, su vicepresidente, ¿no? O sea, no logró, él no había habido una revolución como tal, simplemente era un cambio de poder entre dos burguesías, porque además Madero pues representaba también a una burguesía agraria muy acomodada, ¿no? Ese es el hijo de Juárez, justamente. Es muy curioso cómo lo celebran levantándolo. Son abrazos de apapacho. Y ahí está justamente una cámara filmándolos. Ya vemos cómo en esa época ya tienen una conciencia muy clara del poder de la cámara y también del poder político de esas imágenes, ¿no? Sí. De influir en la opinión pública. Sí, miren, la gente, por ejemplo, sale de la misa y ve la cámara y la saluda, porque ya ellos iban al cine también, saben que de alguna manera los iban a ver otros espectadores, ¿no? A pesar de que era muy joven, Laura, el cine, pues aquí estamos hablando de que tenía 15 años, digamos, el cine como fenómeno ya comercial, ¿no? El cine que se proyectaba en salas, como lo inventaron los Lumière. Si no me equivoco, a los 5 días de haber filmado la llegada de Madero ya estaban mostrando la vista en la Ciudad de México. Entonces, realmente revelaban y hacían el espectáculo, montaban el espectáculo muy rápidamente. Te digo que la tecnología de los Lumière permitía que el mismo material, la emulsión que tú filmabas, la podías positivar y la proyectabas con de hecho, con el mismo aparatito, ¿no? Ahora, ya se empezaban a inventar otros proyectores más grandes. En la misma feria de París ya hubo 80,000 espectadores del cinematógrafo como un fenómeno ya, tecnología moderna, ¿no? Esta posibilidad de captar la vida en acción. Esos movimientos de cámara evidentemente los hicimos nosotros artificialmente, en algunos casos. Normalmente ellos no tenían era muy difícil, no tenían cabezas, digamos, en los tripiés hidráulicas como para poder hacer un movimiento limpio. Entonces, todos estos ajustes los hicimos nosotros, aprovechando que nosotros estábamos siempre viendo un pedazo del cuadro y no todo el cuadro. Entonces teníamos la posibilidad de movernos a través. Ese es Pascual Orozco, que ya estaba, obviamente, pues un poco en contra del mismo Madero, porque no le habían dado su lugar. Y aquí ya vemos estos movimientos que fueron tan importantes en la revolución, los movimientos de tropas a través de las vías férreas siempre. En la película tenemos varios velorios o digamos que ceremonias luctuosas. Aquí justamente, aquí este personaje se vuelve a acomodar para que la cámara lo vuelva, para que no lo pierda. Cuando se da cuenta que lo están filmando, él se regresa para quedarse un poquito más en cuadro. Ahí va justamente Madero. Porque se había suicidado este personaje que era pues muy importante, ¿no? González Salas. Pero bueno, siempre tenemos en el fondo esta sensación de crispación, de que bueno, el país evidentemente no está en paz y es un país súper violento, es un país pues en pie de guerra, digamos, con grandes injusticias que no se han resuelto, ni mucho menos. Y bueno, está latente pues todo lo que va a venir en los próximos años. Ahí están los rurales que tú decías, Laura.
Exacto, que después se le voltean a Madero y apoyan a Victoriano Huerta. Cuando uno ve las fotografías y las vistas de la revolución en el tiempo, también se ve cómo se avanza la pobreza, ¿no? Y el deterioro de la población, de los ejércitos que cada vez tienen, se ven más pobremente vestidos, ¿no? Sí, sí, hay mucha penuria. Y bueno, aquí como ven, Pascual Orozco, que había sido el aliado de Madero, y de hecho el personaje que había dirigido esa guerra, esa batalla contra Díaz, ahora es combatido por el propio Madero, y lo combate Madero, curiosamente, con el ejército porfirista, con Huerta. Esa Huerta, que es un general porfirista, al que le encarga que vaya a combatir a Orozco. Y aquí están pactando, justamente entran en las tierras zapatistas, tratando un poco de ganarse a Zapata, que nunca estuvo del lado de estos catrines, digamos, que se habían hecho del poder, como era la familia Madero, y bueno, luego contra Venustiano Carranza, pues tampoco los indígenas que estaban en el ejército del sur nunca estuvieron realmente aliados con ellos. Solo mientras combaten a Huerta. Eso todavía no lo vemos, pero ahora van a ver, aquí ven muchísimos movimientos de tropas que, como decía la doctora González, están, pues sí, algunos son ejércitos regulares que tienen algo de equipo y uniforme, pero la mayoría no, son gente que va sobreviviendo en el camino como van pudiendo, arrasando a veces a los pueblos a los que llegaban. Ahí iba Huerta, justamente. Es el gobernador al que hace ratito vimos que lo estaban cargando. Aquí empiezan estos terribles 10 días de violencia en la Ciudad de México, la decena trágica, que terminan, Justamente, sí, perdón, no, que terminan con el asesinato de Gustavo Madero, el hermano de Madero, sí. el día 19 y el día 23 con el asesinato del propio Madero, pues a manos de Victoriano Huerta. Obviamente ya también Félix Díaz y Bernardo Reyes, todos eran militares de carreras que tenían unas viejas raíces justamente en el porfiriato, entonces los habían apresado cuando había tomado posesión, digamos, Madero, pero luego los suelta y enseguida pues se ponen a la cabeza de la rebelión contra Madero. Aquí está la gente, estos son gente disparando a la gente en la calle, en las calles del centro de la Ciudad de México. Sí, son desde luego épocas muy convulsas, ¿no? Hay muchísima violencia, muchísima. Y es el mismo Huerta el que está llamado por Madero a pacificar, digamos, la ciudad, ¿no? O sea, Huerta se había vuelto el gran aliado de Madero y es el que finalmente lo va a derrocar y a justiciar. Sin duda lo que es fascinante es la distinción entre lo que nos cuentan los libros de historia y ver las imágenes de la historia, en donde hay otras miles de pequeñas historias, ¿no? No quisiera yo decir las historias de los perros que se cruzan, pero de esos pequeños detalles que nos llaman la atención, ¿no? Del señor que está viendo su reloj, había uno que estaba barriendo la calle por ahí, no sé, es lo fascinante de las imágenes es que de veras son muy, muy ricas.
Sí, y de hecho nosotros siempre pensábamos que más allá de que está esta historia en la historia nacional como telón de fondo y que se pueden identificar a grandes personajes y tal, la verdad es que lo que es muy interesante como experiencia viendo esta película, sin, cuando la puedan ver sin que nosotros estemos hablando, por supuesto, es ir siguiendo muy bien este ritmo de una vida cotidiana de gente común y corriente que, pues que está vive en esta época, están haciendo sus vidas en este momento. Ellos, algunos son, pues eso, hay de todas las edades y con todos los problemas que uno tiene al vivir, ganándose la vida, buscándose la vida, en medio de toda esta violencia y todos estos líos económicos. Y entonces la convulsión, pues evidentemente se las ves preocupados por sus gentes cercanas o por su perro, digamos. En fin, es esta dimensión de lo cotidiano que es la que nosotros tratábamos un poco que se sintiera siempre. Entonces, esta especie de zoom que haces artificial, ¿no? De acercamientos como este, son muy fascinantes porque te fijas en los detalles, ¿no? Entonces es como que el cine le imprime una calidad de textura, de materialidad, ¿no? A la historia, y es algo que no lo asociamos con la propia historia, ¿no? Claro. Esta cuestión sensorial. Claro, y en ese sentido, pues nosotros nos permitimos varias licencias también, sin falsear nada, porque nosotros teníamos la responsabilidad de no hacer, esto es un documento universitario y en ese sentido había cierta necesidad de mantener un rigor científico, digamos, pero sí, o sea, por ejemplo, esto que nosotros identificamos como el lugar donde cayó muerto Madero y la gente fue y le puso unas flores, pues son cosas, son licencias un poco que nosotros, al acentuarlas, vamos creando un ritmo dramático, digamos, una narrativa emocional que pretendemos que el espectador vaya siguiendo. Y acorde con ella es que está la música llevándonos un poco emocionalmente de la mano, ¿no? Porque además siempre también la verdad es que estar viendo un archivo histórico sin saber nosotros, sin ser historiadores y tener esa fascinación profesional del académico, pues también después de una hora y media de estar viendo estas imágenes, pues llega un momento que te puedes cansar y perder. Si no has enganchado en una narrativa donde puedas ir disfrutando de este flujo un poco, de esta visita que haces a este pasado, que al final es el pasado de nuestros bisabuelos, es el pasado de nuestra nación, y de alguna manera es el pasado de todos nosotros, ¿no? Ahí que tenemos al guapísimo Zapata. Entonces, bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas son comentarios, si ustedes quieren, un poco, son arbitrarios. O sea, ¿por qué poner después a Zapata a unas muchachas sonriendo? O sea, no es que exactamente nosotros tuviéramos pruebas de que lo estaban viendo a él, ni mucho menos, ¿verdad? Pero bueno, ese es el montaje que el cine permite y que va creando estos comentarios que el espectador va construyendo y descubriendo como propios, porque además va haciendo los propios, ¿eh? Cada quien va viendo también su película, ¿no? Entonces, como ven, no paran de pasar cosas trágicas, ¿no? Aquí ya Huerta ya está desatado, ya mató al presidente, al vicepresidente, ahora mata al senador Belisario Domínguez. Y bueno, finalmente lo logran derrotar las fuerzas que lo conviten. Primero, Venustiano Carranza se levanta en armas en marzo de 1913. En mayo, luego Zapata desconoce a Huerta. Y en 1913, en septiembre, un poco más tarde, Villa también se une al movimiento en contra de Huerta. Y esa toma de Torreón de la División del Norte es algo que definitivamente va a favorecer a Carranza, ¿no? Apoyado por Villa en el norte y por Zapata en el sur.
Y aquí otra vez, bueno, sin pretender en explicar eso, porque yo no soy ningún experto tampoco en la Revolución Mexicana, la verdad es que sí, aquí hay ya una confrontación de estos varios Méxicos que están en pugna por el poder. Y básicamente las fuerzas populares que representan tanto Villa como Zapata, pues empiezan a tener grandes diferencias con esta otra fuerza que es la constitucionalista, la carrancista, que ellos se ponen después, como ellos buscan una nueva constitución, se conocen como ejército constitucionalista, pero son los que finalmente logran hacerse con el poder. Y hay también una nueva ruptura, ¿no? Ahí está otra vez la cámara atestiguando. Aquí tenemos a Villa pues que no están muy conformes con lo que quiere hacer Carranza, ¿no? Bueno, hay que hablar del hecho de que Villa estaba fascinado con el cine, ¿no? Tan fascinado que acepta un contrato de la Mutual Company y bueno, eso le permite en 1914 tener dinero para comprar armas y uniformes para su ejército. Entonces, cuando entran en diciembre de 1914 a la Ciudad de México, ¿no? Las huestes villistas venían, pero muy bien, vestidas como de cine. Exacto. Y sí, efectivamente le dieron firmó ese contrato y tuvo entonces siempre ya un director, bueno, a un equipo cinematográfico a su lado con su director y sus fotógrafos, que lo fue siguiendo para estar efectivamente alimentando a los cines norteamericanos que estaban pues muy interesados en lo que pasaba en México, no solo por las preocupaciones, digamos, geopolíticas que podían tener con su vecino del sur, sino porque el mismo Villa era una leyenda, era un espectáculo, digamos, ¿no? Se convirtió en una leyenda que vendía boletos de cine. Se vendían boletos de cine y se vendían postales, entonces los fotógrafos y los cineastas realmente participaban en una industria de difusión de imágenes y creo que la Revolución Mexicana fue una de las primeras guerras ampliamente vendida en postales. Exacto. Si hubiera habido camisetas, habría muchas de Zapata y Villa, sin duda. Bueno, aquí como ven, estos intentan subir este caballo, pero no se deja finalmente. Le da mucho miedo subirse al tren y no lo logra. Bueno, explicar esta parte de la historia donde efectivamente Carranza de alguna manera es desconocido por sus propios, digamos, sus propias fuerzas, sobre todo por Obregón, que había sido realmente el militar brillante que había ganado las campañas. Es complejo, yo la verdad es que no. Aquí la película pues lo da cuenta de ello, pero pues evidentemente nosotros nunca pretendimos que la película fuera una clase de historia, ni mucho menos, a pesar de que sigue la cronología histórica, pero tratamos de mantener la organización del montaje según esta cronología, pero realmente pues es imposible, era imposible, y bueno, además no era nuestra intención contar la historia desde allí, sino como ya hemos venido diciendo, tratar de tener una experiencia más ordinaria, más de fijarnos en lo que está lo que queda atrapado, el aire de los tiempos que queda atrapado en los mismos planos filmados, ¿no? Los gestos, toda la gestualidad de la calle, como este ritmo un poco de la ciudad. Y bueno, como ven todos estos norteños que llegan con los ejércitos tanto de Villa, como luego van a llegar con los ejércitos de Obregón, digamos. Aquí es un momento muy, muy interesante, porque realmente estas fuerzas populares, Villa y Zapata, sí se hacen de la Ciudad de México, digamos, sí logran desplazar a Carranza, que huye a Veracruz, como luego lo va a volver a intentar hacer después cuando lo ataquen sus propias huestes. Pero a pesar de que toman el poder de facto,
pues no logran realmente organizar un gobierno que perdure, o sea, así como llegaron a la ciudad, a la capital, la acaban dejando. Es el 6 de diciembre de 1914, un día histórico, porque en el sur, por Chapultepec, que era el sur de la Ciudad de México en aquella época, se juntan las huestes de Emiliano Zapata y de Villa y entran por el Paseo de la Reforma juntos. Y Zapata se había mandado a hacer un traje increíble con un sombrero con plata y Villa, pues se siente así como, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No? Creo que ahí, como dices tú, Laura, ahí hay mano, digamos, hollywoodense, no podría decir todavía, aunque ya existía Hollywood como tal, pero digamos, sí hay esta influencia del Kepi, casi de explorador egipcio, bueno, de explorador británico en Egipto, más bien que él usa en este momento como muy norteamericano, muy anglosajón. Bueno, son los famosos sombreros Salakot, que son los de Indiana Jones, ¿no? Que, bueno, son los que utilizaba el imperio inglés y que se usan por alguna razón en México y los villistas entran con esos sombreros. Se ve que los uniformes se los compraron también a los, a los de la película. Tenían su marchante seguramente, su conexión con... Este es un momento que visualmente es porque es muy sombría la posición que tienen todos. Están realmente metidos en una situación complicada. Esto después de 1938 hubiera sido imposible. En una revista se publicó a Lázaro Cárdenas comiendo en la portada y desde entonces es algo prohibido el fotografiar a los protagonistas de la historia comiendo. Las maneras de comer. Y después que logran ese pequeño acuerdo, pues al final todas estas tropas abandonan la ciudad realmente. Hace ratito se me olvidó comentar que en esa comida está justamente Vasconcelos, sentado al Sí. lado de Villa. Ahora, lo interesante en esta película es que sí, justamente haces un paneo hacia la cara de Vasconcelos, pero enseguida hay en el siguiente plano, hay un personaje desconocido, común del pueblo, que tiene el mismo tamaño que Vasconcelos o que Villa en la película, ¿no? Entonces, sí es muy interesante cómo se van mezclando las caras de conocidos y desconocidos en esta película. Ahí está Obregón, mírenlo, ahí todavía tiene brazo. Sí, bueno, era un poco eso, que decir, bueno, desde esta perspectiva, desde esta distancia ya del tiempo, pues todos son digamos, protagonistas de la misma historia o son gente que vivió esa vida, son contemporáneos todos, entonces pues ya el que era el más poderoso, pues ahora está exactamente en las mismas condiciones del menos poderoso, digamos. Están todos igualados por el tiempo, ¿no? Que es todo un tema el tiempo, cómo manejar el tiempo cinematográfico, el tiempo narrativo en medio de un tiempo histórico con H mayúscula que pues siempre estaba muy pesado y que además por otro lado podía ser solo abordado desde los materiales que teníamos, porque nosotros tuvimos 5 horas de material.
Y de esas 5 horas sacamos esta hora 20, digamos, que constituye la película. Algunas cosas se discriminaron porque eran muy repetitivas simplemente, pero otras ya fueron pues, privilegiadas simplemente por su valor como narrativo en este rompecabezas que fuimos armando al montar la película. Esto seguramente era el Hotel Moctezuma en Cuernavaca, esta toma, que era donde Zapata hizo su casa de campaña. Sí, y está teniendo que hacer obviamente ya empieza a ser muy, muy acosado por todos estos compromisos de un mundo que él no entendía muy bien, o que no era el suyo al menos, no sé, seguramente sí lo entendía también, pero no, donde él no tenía las seguridades que podría tener en otras situaciones, y pues estaba siempre, la historia se le estaba viniendo encima a todos ellos, no paraba la cosa. Había en ese momento un presidente interino que era Eulalio Gutiérrez, que es quien aparece entre Villa y Zapata en ese banquete, que sin embargo, digamos, pese a que tuvo acciones muy importantes, ¿no? En Coahuila, ya después como presidente desconocemos lo que hizo, ¿no? Por Pues la como que primacía. sí, como que la historia se fue por otro cauce y se quedó como un puente en tierra que ya no servía. Fue un poco olvidado porque las cosas siguieron por otros derroteros, ¿no? Ahí estamos otra vez con la violencia de la guerra, a todo lo que daba, ¿no? Lo que pasa es que ahora sí ya es la confrontación realmente como de las clases, ¿no? Realmente son los ejércitos populares los que empiezan a ser derrotados por estos militares más de clase media que venían del norte, que finalmente tenían pues una idea del Estado muy, muy clara y que pues, querían evidentemente, no estaban de acuerdo en dejar que estos ejércitos siguieran teniendo este protagonismo. Entonces sí ya fueron confrontaciones muy, muy terribles, ¿no? Primero sobre todo con Villa, que era el que estaba más organizado. Y a Zapata lo aislaron y lo fueron derrotando de otras maneras también. Pero primero se fueron sobre Villa en estas grandes batallas. Y no fue fácil no fue fácil derrotar a Villa desde luego. Bueno, de hecho, luego tuvieron que pactar de otras maneras con él. Pero digamos que lograr neutralizarlo fue muy difícil para Carranza. Y gracias a que tuvo a Obregón, pues logró hacerlo, porque Obregón fue un genio militar también. ¿Qué decías, perdón? No, que hay que la batalla de Celaya justamente fue la batalla sobre Villa. Obregón realmente le da la puerta abierta, le abre la puerta a Carranza para el poder, para ascender al poder. Claro. No, pues claro, estos muchachos fueron estos que eran mucho más jóvenes que Carranza, fueron los que realmente hicieron buena parte del trabajo en términos de acción, en términos militares. Y como ven, bueno, pues la muerte estaba por todos lados. Como se decía en la época y a veces seguimos diciendo, la vida no valía mucho, no valía nada. Y bueno, aquí son gente que para hacerse cargo de estos cuerpos los incineraron en el campo, después de quitarles pues todo lo que podía servir, ¿no? Aquí aprovechamos una parte del archivo que tenía que ver con la Cruz Roja. Y que sí nos da la dimensión un poco de lo que estaba sufriendo pues la gente común y corriente en las diferentes poblaciones del país, sobre todo.
en donde pasaba la bola. Aquí yo diría que hay una especie de tensión en el encuadre entre, ¿no?, lo que se podría decir y los gestos mismos que son simplemente visibles, ¿no? Es una mirada que habla a través de lo sensible, del afecto, de lo áptico, de las texturas visuales. Pues sí, porque es donde ya son los seres humanos tratando un poco de resolver el problema de otro ser humano independientemente de sus filiaciones políticas o militares, donde están pues personajes, ese muchacho que vimos moribundo ahí, prácticamente muriéndose frente a cámara, este norteamericano de alguna manera ocupándose de las cuestiones espirituales, de la parte religiosa, estos dolores, estos sufrimientos, vemos cómo respira este pobre hombre con un dolor tremendo. Y básicamente los miembros de la Cruz Roja Internacional pues eran básicamente extranjeros, norteamericanos, casi todos. Entonces, por ejemplo, nunca logramos saber exactamente dónde se filmó esto, en qué momento exactamente, pero esa era una de las cuestiones que un poco quería yo enfatizar. Para el propósito de esta película en particular, no era eso lo que era más importante, porque, bueno, finalmente los archivos están allí y se siguen estudiando, se siguen cada vez más entendiendo en términos de sus referentes, identificándose mejor y demás. Pero aquí nosotros lo que queríamos era transmitir la experiencia de lo que se vivió en aquel momento. Y pues estas eran imágenes que nos daban ese servicio, digamos, nos permitían transmitir, compartir esta penuria de gente que está herida, que tiene que resolver sus necesidades básicas. Como ven, están todos, se ve que hace un frío terrible, están todos con sus harapes y sus cosas cobijas para poderse guarnecer un poco del frío. Uno piensa que la historia son acciones, acontecimientos y que eso es lo que filmaría la cámara, pero la cámara lo que filma en realidad son cosas, personas y lugares. Y sí, algo pasa, pero es el espectador el que le da el sentido a esos movimientos en el encuadre, ¿no? No siempre son explícitos y esa es la gran riqueza del cine. Sí, porque justamente quedan atrapados los estados de ánimo también, o sea, los sentimientos de alguna manera quedan representados, el dolor o la alegría, o lo que sea, están allí, o sea, más allá de que además uno pueda ver estos caballos todos flacos, en fin, luego uno puede también sacar muchas conclusiones porque hay mucha información visual, ¿no? Pero ver a toda esta gente teniendo que migrar hacia el norte, hacia la frontera, porque son desplazados, son migrantes que la guerra desplazó, con sus hijos, con sus pertenencias, con todas sus miserias, en una parte desértica del norte de México, que no sé exactamente dónde es, pero ya cerca de la frontera, y hace un frío que se ve bastante severo. Ven como algunos traen abrigos muy gruesos, ¿no? Gorros y demás. Algo que no se comenta o que no se sabe es que estos mexicanos que emigraron hacia Estados Unidos durante estos años revolucionarios acabaron en unos campos de concentración que hicieron los americanos a lo largo de la frontera. Y en ese libro en el que colaboré con Miguel Ángel Berumen, México, Fotografía y Revolución, hay algunas fotos muy únicas que encontramos en archivos en Estados Unidos de esos campos de concentración en que se ven los mexicanos tras alambres de púas. Sí, hay mucho dolor en todas son momentos de mucho dolor en el país, sin duda, ¿no?
Y como ven, son grupos enormes de gentes. Miren, por ejemplo, como el mismo caballo, el cuerpo del caballo evapora, digamos, su sudor del frío que estaba haciendo allí. Carranza fue un estratega increíble, pero sobre todo creo que lo que realmente fue su mejor contribución es convocar en 1916 a esos trabajos para elaborar la Constitución de 1917, que fue una constitución verdaderamente importante en ese momento mundialmente hablando, ¿no? Sí, ya hablaremos al ratito de eso, porque además finalmente tuvo que dar cuenta esa constitución de mucho de lo que la lucha popular había empujado. Porque sí, al final todo ese levantamiento de masas obreras y campesinas, pues en muchos sentidos ganaron la revolución también, entonces, pero no habían sido, no se quedaron con el poder, digamos. Entonces fue a partir de este Congreso Constituyente que muchas de sus demandas se vieron plasmadas en la Constitución y algunas pues no lograron realmente tener consecuencias, sino hasta, no sé, muchos años después con Cárdenas, por ejemplo. Esta toma me parece increíble porque hay estas tomas del Congreso Constituyente que son imágenes con todos los personajes, pero esto, verlo en cine me parece muy lindo porque lo ve uno más de cerca, ¿no? Sí, además están vivos, ahí los ves, mira, moviendo. Obviamente, pues los historiadores que tienen más claros quiénes son todos estos personajes logran identificar a casi todos ellos. De todos ellos hay referencias muy claras. Bueno, es que se hizo un álbum en donde se pusieron todas las fotos, digamos, de grupo y luego una foto por diputado. Entonces, cada uno de los diputados tenía su retrato y abajo del retrato venía todo lo que hacía ese diputado. Claro. Representando todas las regiones de México. Y bueno, yo no recuerdo ahora, no tengo los datos frescos, pero sí fue un Congreso Constituyente que trabajó muy duro, muy rápido, y sí lograron, o sea, hablaba de un nivel interesante, digamos, desde luego el país, pues, era un país ya con un nivel bastante sofisticado en términos también del conocimiento jurídico y demás. Entonces, bueno, pues la verdad es que, como dice ahora la película, es la constitución que seguimos teniendo, ¿no? Los Sí. mexicanos actualmente.
Es importante decir que el material que ha conservado la universidad en la Filmoteca, pues obviamente abarca más, un periodo mucho más amplio que el que cubre esta película. La idea siempre fue que empezando con esta íbamos a hacer una trilogía que empezaba con esta, La historia en la mirada, seguía con El poder en la mirada, que también se hizo, y una tercera que no hemos logrado todavía hacer, que se llama La nación en la mirada, dividiendo los 30 años que, digamos, podemos pensar, así redondeando mucho, que duró la Revolución Mexicana, pensando que se acaba realmente con Cárdenas, que es cuando se cristalizan muchas de las consignas que dieron motivo a la Revolución. Y bueno, la verdad es que aquí nosotros decidimos ocuparnos de este primer lote de material que había tenido este señor exhibidor, distribuidor de cine, Gabilondo, que la verdad es que pues ya nos permitía llegar muy bien desde aquellas fiestas de conmemoración de la Revolución en tiempos de Don Porfirio hasta digamos, la promulgación de la Constitución. Ya vendrá, luego al final hicimos un poco esta sección informativa, un poco de los destinos de muchos de los personajes históricos que aparecen en la película, y que bueno, muchos de esos desenlaces pues sí existen en el archivo de la universidad, en el archivo de la revolución que tiene la universidad, pero los usamos en otra película que también comentaremos, que se llama El poder en la mirada, y que cubre justamente los siguientes 12 años de esta historia, que fue filmada por los cinematógrafos de la época. Por lo pronto, de esta película, La historia en la mirada, me gusta mucho ese final con este personaje jovencito y, ¿no?, un poco borroso, que ve de regreso hacia la cámara, es decir, hacia nosotros los espectadores, como este dios griego que es Jano, ¿no?, que está en un umbral, ¿no? Jano, que es enero, ¿no?, el dios de enero, que es este dios de las puertas, de los comienzos, de los portales, de las transiciones y de los finales. Y así es como veo yo la revolución, ¿no?, como una especie de umbral en la historia de un país. De hecho, qué bien que lo mencionas, porque sí, esa fue la idea un poco de cerrar, empezar con él y cerrar con él, efectivamente como un umbral, como un rostro como el de Jano, que efectivamente era este principio y final siempre, donde entrabas era una transición, ¿no? Donde pasabas por este umbral para salir a otro mundo, ¿no? Y sí, la revolución pues sí había transformado el país, sin duda, aunque todavía no sabíamos muy bien en qué lo había transformado. Creo que seguimos tratando de entender bien qué se va transformando, porque esto no es una historia sin fin, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que sí es importante es que queríamos siempre que los que estaban ahí en esos planos, los que estaban ahí vivos en ese momento, pues estaban viendo la vida pasar, estaban resolviendo sus vidas, como este muchachito que pues en ese momento a lo mejor tendría 14 años, un chamaco que obviamente no sabemos bien si logró hacer una larga vida o una corta vida, pero desde luego ya no está entre nosotros, digamos. Son gente que estuvieron allí en ese mundo y vivieron sus vidas y bueno, fueron como nosotros ahora viviendo este mundo que nos está tocando transitar, ¿no? Entonces, ese sentido un poco, sí, de Janeiro, un poco de lejano. Bueno, espero que los espectadores hayan disfrutado también de este ejercicio crítico increíble, ¿no?, que interroga el pasado, pero le da una nueva vida, también una vida sensible, una vida intuitiva, una vida imaginaria, porque creo que si hay algo importante es podernos imaginar como país y como personas. Entonces, creo que esto ha sido muy interesante de ver, como un evento, ¿no?, que es concebido como un campo de tensión. También en tu película encuentra una analogía, ¿no? El encuadre es un campo de tensión entre opuestos, ¿no? Y siempre vemos todos estos elementos que están ahí y que invitan a verla otra vez.
Pues de hecho, tú sabes que el cine así funciona, por oposiciones, ¿no? En el famoso montaje. Y bueno, lo que yo quisiera para cerrar un poco esta experiencia a las que estamos invitando a los que van a ver la película, quisiera así decir que es muy importante que la universidad, esta Universidad Nacional que nos ha permitido hacer esta película, porque conserva todos esos materiales, también es una universidad donde justamente el conocimiento puede transitar, se puede crear conocimiento en todos los sentidos, no solo en el sentido científico o, digamos, de las humanidades más, más científicamente organizadas, sino también en el de las artes, que es una manera de generar otro tipo de conocimiento más intuitivo, como dices tú, donde no hay que, no podemos explicar algunas cosas, pero sí las podemos comunicar, ¿no? Y la gente tiene las certezas con toda claridad, las puede descifrar y hacer suyas, ¿no? Es un conocimiento más de la experiencia un poco de estar vivos, y que eso, pues, evidentemente en el cine es, en ese sentido, pues es extraordinario, porque puede transmitir en muy poco tiempo muchas experiencias estéticas, épicas, éticas también, y obviamente poéticas, ¿no? Que le dejan a la gente una sensación que se agrega a toda la otra información científica, digamos, que podría tener el material, como desde el punto de vista de la historia, ¿no? Del análisis histórico y demás, de entender lo que pasó y poderlo descifrar, porque son documentos muy ricos en información. Pero hay una primera lectura que es esta, que es la cotidiana, la que puede leer cualquier gente, porque es la del igual a igual. El que nos mira desde allí es un igual al que mira, ¿no? Digamos, nos igualamos por la pantalla, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, como lograr romper esos planos para que salieran esas esencias que nos igualan un poco a todos, más allá de que algunos entenderán más y otros menos. Yo mismo, y el equipo que trabajamos, pues en ningún momento nos consideramos unos expertos en la historia de México, ni mucho menos. O sea, simplemente tuvimos la asesoría de la gente que sí lo es, como es el caso tuyo, Laura, que son gente que ustedes tienen, aunque tú eres un artista, porque tú eres doctora en Bellas Artes también, pero bueno, también eres una académica que has podido, digamos, comprender muchas de estas cosas con más profundidad, ¿no? Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que la película ya está cumpliendo 10 años, la hicimos para justamente la conmemoración del centenario. Y bueno, es interesante ver cómo se ha logrado que la idea funcionó muy bien, es decir, logramos que ese archivo saliera como dices tú, de la bodega y pudiera circular por las venas de las escuelas o sea, de una manera mucho más lúdica, y que también aporta otro tipo de conocimiento, o sea, o al menos aprovecha otro tipo de conocimiento que está contenido en esos archivos, ¿no? Eso creo que fue un éxito, la verdad. Y yo le agradezco mucho a la universidad que me ha dado chance de poderme divertir tanto, aunque también trabajamos mucho, pero teniendo esta posibilidad de guiar fue una visita guiada, digamos, por las imágenes de la revolución. Pues yo también disfruto mucho el estudio y la investigación de las imágenes técnicas, de la foto, del cine, me parecen algo fascinante, que son como nuestro espejo, ¿no? Sí. Pero una cosa es la experiencia que tuvieron esos espectadores en 1907 cuando vieron la vista de Madero entrar a su ciudad. 5 días después de que había entrado ya había una exhibición de las películas en una sala, pues, del centro de la Ciudad de México, y la veías una vez, 10 minutos y se acababa, ¿no? La película. Y ahora tenemos la posibilidad de verlas restauradas, digitalizadas, montadas, y en este increíble medio que es Internet, que nos permite volver a ver las imágenes en la comodidad de nuestra casa, ¿no? Cuantas veces las queramos, para estudiarlas, para entenderlas y para profundizar, no solo en lo que ellas son, sino lo que nosotros somos dentro de este mundo de imágenes en el que estamos inmersos. Yo también quiero agradecer a la universidad el habernos convocado para platicar a 10 años de haberse estrenado esta película, de platicar sobre ella y de enriquecer pues su visión con nuestra mirada y nuestros comentarios. Te agradezco muchísimo y les agradezco a todos los que han participado en la producción de esto. Está fantástico que puedan tener, digo, que haya este registro de lo que
de esta conversación, que esa es una conversación entre dos amigos que nos gusta ver hoy esta película. Y la verdad es que sí es interesante que ojalá la puedan ver como tal, porque pues, las películas no se explican, simplemente se ven y se viven. Es interesante luego también la crítica y la explicación, el análisis, en fin, el estudio de las películas, por supuesto, pero su objetivo sobre todo pues, es tener, digamos, operar en este otro terreno más de la comunicación sensible. Y bueno, la verdad es que es una película que sí se disfruta mucho en los cines, sobre todo en las salas grandes, porque tiene un acabado, digamos, muy contemporáneo. Como les decía, es una película terminada en un formato muy contemporáneo, con un sonido muy actual también, y muy poderoso, y con una música que la verdad es que se grabó con mucha calidad, que cuando la escuchan en una sala con buen sonido, la verdad es que sí cala, no solo la imagen, sino el sonido también. Eso lo tenemos que agradecer a otro artista que es Eduardo Gamboa, que es un gran autor. Pues muchas gracias, José Ramón, Miquela Jáuregui, director y productor de La Historia en la Mirada, y muchas gracias a la Filmoteca de la UNAM. Nos vemos pronto.